Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. 10 de la mañana con 10 minutos. Sigues en combinación clave. Recuerden, se pueden unir a la conversación utilizando el hashtag combinación clave. Tenemos encuesta también. Lo encuentran en @radiolaclave. La pregunta es, ¿se deben usar recursos de la ley reservada del cobre para gratuidad en la educación? Las alternativas son sí o no. En un 86%, hasta el momento los 81 votos, las 81 personas que han votado, en un 86% se inclinan por sí. Se deben usar recursos de la ley reservada al cobre para gratuidad en la educación. Un 14% dice que no. Estamos en el panel tradicional de los días miércoles. Estamos con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador, con Gloria de la Fuente, que se reencuentra con el panel después de mucha pega de Chile 21. Estamos con Javiera Olivares, invitada al panel, y va a empezar a venir los miércoles, presidenta del Colegio de Periodistas. Así y con Pancho Martorell, Francisco Martorell, director del Periodista, que está aprovechando de tomar desayuno. Exactamente. Llegó temprano el Pancho. No, llegó cuando estábamos al aire con el Enclave Deportiva. Estaba trabajando acá, sí, muy temprano. Sí, así que tiene bien ganado. Bien ganado su desayuno. Exactamente. Muy bien. Algún día... No, ya. Oye, chiquillos, de lo que estábamos hablando algún antes... día vamos a hablar de Martorell. No, hay cosas que no se pueden contar, o sí, o todo tiene que ser transparente, Pancho. O sea, si yo he dicho el color de mis calzoncillos, no veo por qué no podemos hablar de... Eso fue un poquito un exceso. Oye, está bueno el panel, ¿no? Sí. Un exceso. Yo vine temprano esperando que ustedes me dijeran pase y venga a hablar con el chico Peñailillo de la Unión Española, porque como ustedes hablan solo el Colo-Colo, la Católica y la U. No hablamos ni de Colo-Colo, ni de la Católica, ni de la U. Hoy le dedicamos el programa a grandes equipos de la historia del fútbol mundial. Además, pero nos hablaron de la Unión del 75, vicecampeón de América. Y hablan del Colo-Colo 73. ¿Quién será campeón en Chile el 73? No lo mencionamos. Unión. Por eso, a los vicecampeones no los mencionamos. Yo, de hecho... El mejor equipo de Colo-Colo de la historia no fue campeón en el torneo local porque la Unión le sacó 10 puntos de ventaja en ese campeonato. Y se habla del mejor equipo de la historia del fútbol chileno. Como protesta. Raro. Ahora debo decir que los mejores no necesariamente están asociados a los títulos. El mejor equipo que vi en mi vida es el Brasil de España 82, que fue un fracaso. Ustedes no vieron jugar al Valle Azul, compañero. Bueno. Cada uno con su corazoncito. Por favor. Acá. Es verdad. Oye, volviendo a los temas que estábamos discutiendo, yo decía, cuando nos fuimos a la pausa, Gloria de la Fuente, después Chaco Escobar, que se quedaron con parte de la discusión, ahí querían agregar su punto de vista. Sí, partía yo, parece, sí. Sí, Gloria de la Fuente. Era solo constatando esto de la recurrencia permanente al Tribunal Constitucional que hemos visto en el último tiempo más que nunca, y probablemente mucho más a partir de las reformas estructurales, que finalmente parte importante, particularmente los grupos más conservadores en Chile, sienten que amenaza los principios fundamentales de la Constitución. Creo que le hacen un favor finalmente a la discusión constitucional, ¿no? O sea, esto que se agudice la contradicción respecto al orden, en el fondo imperante, que trae finalmente la Constitución Política de Chile, hace que efectivamente haya aún más razones para cambiar la Constitución. La interrogante está entonces en si el proceso que ha anunciado efectivamente el gobierno va a dar los frutos esperados y si finalmente la ciudadanía va a lograr entusiasmarse o no con aquello que se promete. Sin participación de la ciudadanía, esta cosa va a quedar un poco coja. Santiago Escobar. Mira, yo de verdad creo que tenemos una patota de incompetente en el gobierno. Lo digo así, claro. Patota de incompetentes. Así, exactamente, porque si uno tiene una cosa tan importante entre manos, se trabaja, por lo menos dicen los que saben de política, que se trabaja a base de escenario. Y entonces hay un escenario óptimo, ¿no es cierto?, en el cual se gana todo, un escenario con complejidades donde no se gana todo, puede resultar un empate y entonces hay pérdida de otras naturalezas y hay uno malo, y está lo que llaman siempre que el que determina el modo de acción en un momento de crisis, que es el mejor de los peores. Es decir, se parte al revés. Entonces, para mí resulta incomprensible que tú, con experiencia de gobierno, sabiendo lo que tienes entre manos, te expongas primero a una derrota permanente. O sea, estamos en manos de unos incompetentes que lo que
no les da lo mismo ganar o perder, porque esto es una pelea política y no es una pelea por eficiencia de gobierno, por realización, porque nos meten el programa cada rato, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponen el programa encima, en la vista, etcétera, y el programa tiene gratuidad en educación, y gratuidad en educación marca un etos del Estado de Chile frente a un tema que es social y que le importa al 90 o al 100% de los ciudadanos, bueno, yo digo que es de una incompetencia absoluta, y digo que es patota porque yo no sé exactamente quién dirige la estrategia del gobierno. ¿Nadie? El ministro secretario general de la presidencia, que es el secretario técnico de la agenda y el que hace las prioridades, mueve todo, ¿dónde está? El Nico Izaguirre está tocando el charango. O sea, no está en ninguna parte. Fue un excelente ministro de Hacienda, pero no está. Dicho lo cual, a mí me parece que la manera como los equipos, o sea, las orientaciones, los orientadores políticos, los liderazgos políticos se cambian de caballo, es impresionante. Esta es la Constitución de Pinochet. Lagos nos dijo el 2005 que era la nueva Constitución de Chile. Ahora anda diciendo que no, que él no dijo eso, que lo malinterpretaron. Ya, está bien, lo malinterpretamos. Pero el 2005 se aumentó el número de componentes del Tribunal Constitucional. Se lo dejó con fuero incluso para inhibir las decisiones de la Corte Suprema. Se lo transformó en un tribunal de fuero simple porque tú en un juicio, si sientes que te están afectando constitucionalmente, vas y puedes alegar inconstitucionalidad y se crean precedentes, y ustedes no saben la cantidad de carga procesal ordinaria que tiene el Tribunal Constitucional a raíz de esta reforma. Y además el Tribunal Constitucional permitieron que se transformara en lo que Javiera señaló, un organismo o Gloria, un organismo contramayoritario. ¿Contramayoritario de qué? Del Congreso, del que supuestamente tiene la representación de la soberanía popular en materia legislativa. Entonces, y frente a eso, le echamos la culpa al sillón de Donoto. O sea, en la gestión política, los gobiernos no se exponen a que los golpeen en sus núcleos esenciales. Entonces, si a mí me dicen que alguien está dirigiendo esto, miren lo que hemos terminado discutiendo acerca de este eufemismo de ley corta, que no es otra cosa que solucionar lo más urgente para que no se caiga la estantería. Eso es la ley corta. Póngale, es el maestro Chasquilla de Chile ese que le dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que entrarle a picarle y aquí si nos falta le ponemos un suple. Eso es. Pues, ¿sabes, Chavo? Yo quiero insistir con algo que preguntaba la Gloria y que también a mí me cuesta comprender, porque cuando tú dices es una patota de incompetentes, a uno le queda la idea que sí, es súper fuerte decirlo así, porque, a ver, si no hay incompetencia, porque uno dice, a ver, fuerte. Pero es muy roto, es derroto. No, pero ¿sabes por qué es fuerte? Porque es gente inteligente, ¿me entiendes? O sea, es gente inteligente. Entonces, ¿por qué hace? O sea, pero digámoslo de verdad, es gente inteligente. Es inteligente que haya empezado el país, el 80% del país aprobaba la reforma educacional, y al cabo de la discusión parlamentaria y las iniciativas de gobierno vamos en 40. Sí, estoy de acuerdo. Y el 40 se pasó a los... Y es un problema de las cabezas políticas. Yo de verdad creo que son gente inteligente. Pero ¿qué pasa? O sea, de verdad que yo tampoco me explico por qué ha pasado todo esto. ¿Por qué pegarse balazos en los pies todo el rato? De nuevo, y ahí hay que distinguir entre los cuadros profesionales del Estado, que no sé si se han renovado mucho, digamos. Tuvimos un cambio de signo político, pero no se han renovado, o las cabezas políticas, que ojo, tampoco es que tengamos en la cabeza de los ministerios, en muchos casos, gente muy nueva en la política. La mayor parte es gente que ya es medianamente avesada en la política. En la cabeza de los ministerios. Díaz, por ejemplo, o sea, el comité... Pero bueno, claro. El futuro candidato a la presidencia. O sea, Ricardo el comité Lagos, político. Otro muchacho. El comité político. 40 años, 2 veces. Claro, porque el comité político es un equipo de gente avesada en política, no son gente aparecida en la política que no tiene experiencia. Entonces cuesta entender cuál es la dinámica o qué es lo que pasa particularmente en esta administración, que pasa en este tipo de situaciones. Vamos a terminar, vámonos ahora a otro tema, la reforma laboral. Terminamos con la reforma laboral, con los empresarios en contra, en esta etapa de la discusión, con los empresarios en contra, con la CUT en contra.
Entonces, ¿quién finalmente quiere la reforma laboral que hoy en día se está discutiendo? Además, decimos que vamos a hacer una cosa todas las reformas. y después como que reculamos y hacemos otra. Entonces, si no hay convicción respecto a lo que se quiere hacer, es muy jodido continuar con cambios tan importantes como pero estos. yo creo que aquí, a ver, o sea, lo más fácil, a mí me parece, es sentarse a criticar y despotricar insistente y eternamente contra el gobierno. Yo no digo que no se le critique, es más, me atrevería a decir que comparto la mayoría de las críticas que aquí se han hecho. El punto es que yo creo que no es solo el gobierno, o sea, ojalá fuera solo el gobierno. A ver, aquí Gloria pone un punto, ella dice, hoy día tenemos una reforma laboral que no está apoyada ni por los trabajadores ni por los empresarios. El punto es que si tú tienes una alianza, una coalición de gobierno en la cual tú generas un programa, ese programa se apoya en términos generales, lo construyó toda la gente que participó en su redacción, yo no estuve ahí, pero entiendo que fue una cuestión de consenso, me imagino que tú estuviste ahí, etcétera. Bueno, ¿y entonces qué pasa después, po? Porque resulta que los que más quitaron piso a la discusión de reforma laboral no fue ni el gobierno y tampoco fueron los empresarios, porque era obvio que lo iban a hacer, sino fue la democracia cristiana. Totalmente. Y fueron sectores. Entonces, mi punto, lo que quiero decir es que aquí no es solamente un tema de gestión del gobierno. Aquí hay un problema político que tenemos respecto de que hay sectores conservadores al interior de la nueva mayoría que están retardando los cambios, por un lado. Y segundo, yo vuelvo a poner el punto que puse antes. Ustedes critican la manera que escogió el gobierno la glosa presupuestaria. Yo lo puedo compartir. Mi punto es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque si se hubiese hecho, por ejemplo, una ley distinta, una ley específica, corta, larga, pero específica respecto de este tema, insisto que la derecha pudo igualmente haber llevado esta ley a consulta de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, si vamos a hablar en serio del problema del Tribunal Constitucional, aquí termino, bueno, presentemos un proyecto de ley, yo no sé cuánto quórum requiere un proyecto de ley, que cambie las atribuciones, la composición del Tribunal Constitucional que tenemos hoy. Yo no sé si eso requiere de 2/3, habría que estudiarlo, pero... Es que yo insisto que yo tengo mis serias dudas respecto de que ellos se compren esa teoría de que el Tribunal Constitucional hay que cambiarlo. ¿Ellos, el gobierno? El gobierno, la oposición, sí, todos han recurrido a este Tribunal Constitucional, o sea, todos lo han validado, para empezar. Y todo está cuoteado. Ya está todo cuoteado, es como TVN. Y por otro lado... Como los órganos colegiados en Chile funcionan. Y por otro lado, lo que uno siente, yo personalmente, que estoy como fuera del mundo político, digamos, es que hicieron campaña con slogans que no tenían idea lo que significaba cada uno de los slogans, no tenían idea cómo se implementaban los slogans durante 4 años de gobierno, y que la gente votó por una foto. La gente no votó por un programa. La gente votó por una fotografía de la señora Michelle Bachelet, al punto que cuando el hijo cae en un caso de supuesta corrupción, la imagen de la presidenta se viene al piso y ya no saben cómo gobernar. ¿Pero tú crees que no hubo un apoyo a las propuestas de reforma? Yo tengo la impresión de que sí. O sea, sin duda la figura de la presidenta Bachelet, imagino que ayudó. Pero era un apoyo al eslogan. Pero la nueva, nadie sabía qué reforma venía. Pero la nueva constitución, la agenda de reforma estaba nadie sabía qué reforma implementaban. De los 9 candidatos, 8 más o menos. Nunca lo entregué. El fondo sí. Pero no vale la pena. Pero ya sobre ese tema ya sabemos que acá cuando se usó la calculadora, el ex ministro Arena hizo una suma que no correspondía a la realidad ni a las previsiones económicas que venía para Chile y el mundo. Y en ese marco, obviamente que cualquier reforma que quieras hacer, que necesita lucas, y esas lucas no están, vas a tener que buscar de dónde sacarlas de algún lado. Si no están, no están. Y es lo que pasó ahora. Entonces se recurrió a esta glosa porque era la forma inmediata de tener en el presupuesto del año 2016 la gratuidad de la educación. ¿Pero por qué? Porque el 2016 hay elecciones municipales y había que cumplir con una de las premisas fundamentales de ese programa. Déjame completar sin pensar en nada más. Y ese es el problema. Espérate, Chago. Cuando el Chago dice que hay incompetencia, yo creo que efectivamente aquí tenemos que hacer una revisión a fondo de qué está pasando en aquellos que llegan al Estado. Cómo llegan, las características que tienen, de dónde provienen. Los partidos chilenos se han convertido de una u otra forma en agencias colocadoras de empleo. Si calculamos la realidad de los salarios de la ciudadanía en general, nosotros sabemos que el 70% de los chilenos gana menos de 476.000 pesos. Sin embargo, en cualquier repartición pública, el 93%
90% de esos trabajadores gana sobre 800.000 pesos. Entonces, ¿qué ha pasado? Han ingresado a los partidos políticos gente que quiere estar dentro, ubicarse en el Estado. A los partidos de la concertación y de la derecha, yo creo, de la ex concertación y de la derecha, porque los partidos que estuvieron fuera, sí, claro, 30 años, sí. no tienen esa realidad. Sí, no, por eso. parecer... Estoy hablando en general de los que han venido gobernando los Pancho, últimos 25 años para que... Pancho, puede parecer un exabrupto, Revolución Democrática. Entonces, espérate. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco esos sueldos se condicen con la realidad. Es decir, la mayoría de esos porcentajes son gente que solamente tiene cuarto medio. Y gana más de gente que en otros lados son profesionales. Entonces, tú te das cuenta que hay una utilización de este Estado en beneficio propio. Y por otro lado, tenemos los que sí, efectivamente, son más inteligentes, que piensan más, etcétera, pero que les falta cierta voluntad para llevar adelante las reformas. ¿Por qué? Porque viven otra realidad. Cambiaron su mundo. Hoy día ya no provienen de los lugares de la gente que representaban, sino que se fueron a vivir a los sectores más altos de la población, más acomodados, etcétera, y ya sus realidades son distintas. Y eso es lo que tenemos que ver, mira, cómo enfrentamos esta situación. Yo quiero decir una cosa para que quede claro, ¿no? Porque Bea decía, es muy fuerte decir que es una guatota incompetente. Pero mira, quiero ser muy sí, es verdad, de repente puede parecer un exabrupto, pero fíjate, todo el mundo sabe, los constitucionalistas saben que uno de los temas centrales desde el punto de vista técnico de los tribunales constitucionales es el control de constitucionalidad de lo legislativo, es decir, de las decisiones del Parlamento, y otra cosa es el control de constitucionalidad de lo administrativo, es decir, de todo aquel poder reglamentario que está delegado en el Poder Ejecutivo para la ejecución, que no puede transgredir el espíritu de las leyes ni menos el de la Constitución. Todo el mundo sabe además que las mayorías precarias se hacen fuertes o se definen en torno a temas que tienen menos remesón institucional, es decir, es más fuerte decirle al Congreso que está equivocado que decirle al Ejecutivo que está equivocado. ¿Ya? En un caso estás cuestionando un poder soberano, autónomo, y en el otro lo que estás haciendo es cuestionar una potestad reglamentaria que es de inferior rango desde el punto de vista legal en el manejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que un gobierno que es consciente de lo que tiene entre manos, tanto de sus aspiraciones programáticas como de los instrumentos que tiene, sabe que ante un tribunal donde no está seguro en los votos, su posición se hace el doble de débil al llevar el tema o al poner la solución de un tema desde el punto de vista pura y exclusivamente administrativo, sin tomar resguardo, sin tener una retaguardia sobre la cual volver. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con la ley corta? Es una improvisación sobre el resultado que debía haber sido prevista previamente, porque si el gobierno no quería perder, tendría que haber tratado de inhibir lo que hicieron quienes, los que estaban seguros de ganar, que era la derecha, y que llevó el tema al Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que tendría que haber hecho el gobierno? Y eso lo sabe cualquier abogado principiante. No va a una sala donde un principiante sabe que no va a alegar a una sala donde hay un juez, ¿no es cierto?, que le da inseguridad o que tiene una doctrina diferente frente al tema que se va a ver, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Lo recusa. Lo recusa. Es una práctica judicial absolutamente normal. Pero ¿qué es lo que pasaba en el caso? ¿Qué pasaba si tú recusabas 3, 4, 5 jueces y dejabas al Tribunal Constitucional sin capacidad de resolver el tema? Creabas un bloqueo institucional. Finalmente le pegabas el pencazo al Tribunal Constitucional, pero no tienes solución. Claro. No tienes solución. Ahora tiene 2 suplentes los ministros que no sé pero no sé qué piensan, porque en una de esas... pero recusando a uno quizás... ¿Cuántos son los que hacen clase? O sea, la Marisol Peña, el Letelier, profesor en la Santo Tomás, la Marisol Peña en la Católica. La mayoría hacen clase. Carlos Carmón en la Universidad de Chile, en fin. No, pero en el caso concreto de Letelier era el más recusable porque además ya había emitido opinión respecto al fallo. Entonces era lógico. Ahora, no sé si los otros dos, los suplentes... Pero no importa, pero te das cuenta que tú cambias el escenario. Entonces, cuando yo pero digo, eso seguimos hablando del sillón de Donoto. Los gobiernos...
pero no importa, pero los gobiernos se enfrentan a las situaciones políticas con escenario. Entonces, por eso yo dije que son una patota de incompetentes, porque lo que sabe un alumno de primero de Derecho, que no lo sabe un gobierno, frente a un tribunal de cualquier naturaleza es que tenemos incompetencia política. De la misma manera que hemos tenido incompetencia política en La Haya, porque hay un tema muy fundamental de todo lo que yo... Mira, de seguir ese tema, lo que yo he sacado en conclusión es lo siguiente: Chile no tiene interés nacional claro y definido en el norte frente a Perú y Bolivia. No tiene. Lo que tiene es una defensa del status quo, ¿cierto? Pero no tiene. Es decir, la manera de jugar con los escenarios y con los procesos, tal como se van dando, no se da. Y entonces son incompetentes. Y no hay un ministro secretario técnico de la presidencia. El que está manejando esto es Jorge Burgos, y el ministro del Interior. Pero, ¿sabes qué? Lo interesante de la conversación de ahora, analizando como el panorama del gobierno, es bueno como para el balance probablemente del 2015 y de los años que hemos tenido el gobierno, es que finalmente estos fenómenos políticos no tienen una causalía. ¿Ah? O sea, una cosa es efectivamente cierta incompetencia o cierta debilidad de la estructura del Estado. Otra cosa, y todo converge en la misma dirección, que es lo lamentable finalmente, ¿no? Otra cosa es el comité político y probablemente la incapacidad para poder ordenar la agenda a propósito de esta realidad probablemente en las estructuras del Estado. Y luego, algo que tampoco podemos dejar de ver, que es lo que decía la Javiera, que tiene que ver fundamentalmente con una coalición política que finalmente se tiene que hacer cargo del programa que apoyó y del gobierno que apoya, ¿ah? y no al revés. Esto de estar jugándole en contra al gobierno en momentos de debilidad es una muy mala práctica también. Yo creo que la democracia cristiana ya antes incluso de que se llevara este caso al Tribunal Constitucional ya había anunciado que esto no le gustaba. Hay algo que pasa con la gestión política de la coalición que finalmente hace que hoy en día el cuadro se vea mucho más desordenado. Y es importante ponerlo sobre la mesa porque finalmente el éxito de este gobierno, en los 2 años ya que le van a quedar, más encima en 2 años un ciclo electoral que va a ser complejo, va a depender de que estos factores se ordenen. Si solamente mejoramos, por ejemplo, el comité político, pero seguimos teniendo estructuras débiles en el Estado, esta cuestión no va a funcionar. Si el gobierno fortalece sus capacidades, pero la coalición política no es capaz de ordenarse, de procesar de manera adecuada las diferencias que tiene internamente y no por los medios de comunicación, esta cuestión no va a funcionar. Entonces hay un montón de cosas que se deben ordenar en el mapa político nuestro para que finalmente esta cuestión camine para algún lado. El problema es que no se ordena. El problema es que se han ido tramitando las leyes y como que se repiten, se tropiezan todas las veces con la misma piedra. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, claro, el Chago dice, hay incompetencia. Uno tendría a pensar eso, pero yo digo, no, si hay gente capaz. ¿Pero por qué? Entonces, todo el rato se tropiezan en la misma piedra. Si uno puede anticipar incluso las cosas que pasan ya y con bastante facilidad, incluso sin tener mucho estudio, uno dice, mira, esto no va a resultar. Yo le haría ahí un agregado a la hipótesis que plantea Gloria, que es que falta una arista más, ¿no? Que es lo que conversábamos aquí antes, que es la ausencia de actores sociales poderosos y fuertes que también estén al servicio de las discusiones, incluso para criticarlas. Y yo ahí hago una diferencia más allá de lo que uno pueda pensar en términos, digamos, personales. A mí me parece que el rol que ha cumplido la Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo, en la reforma laboral, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en tanto rol, en tanto estar presente en las discusiones, en hacer crítica cuando ha querido hacerla, en saludar cuando ha querido saludar alguna medida, versus el rol de la CONFECH en la discusión incipiente de la reforma educacional, es bien distinta. Es bien distinto los roles, y a mí me parece que, por eso que a propósito de lo que se dijo tantas veces, a mí me parecía tan obvio y me parece tan saludable que un partido, en el caso por ejemplo del Partido Comunista, que haya dicho desde el día 1, yo soy parte de una coalición de gobierno, pero yo sigo trabajando en la calle, y que tanto fue titular de portadas y no sé qué, que la broma esta de un pie en la moneda y un pie en la calle, es que tiene todo el sentido, porque justamente lo que no tiene sentido es lo que plantea Pancho, no porque lo que él diga no tiene sentido, sino que el fondo de lo que él dice es lo que no tiene sentido, y es que los partidos se transformen en una especie de organismos pensados para copar cupos, ya sea en el Parlamento o en el Estado. Eso es lo que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que un partido diga, yo seguiré siendo partido político, seguiré teniendo comisiones de trabajo, seguiré participando en sindicatos, en gremios, en centros de estudiantes, y paralelamente, obviamente, en términos de dirección política, tomo una decisión respecto de la coalición de gobierno. Pero es que esa es la lógica de los partidos. A mí me preocupa profundamente que finalmente esta crítica
que parece generalizada al mundo político, a lo que algunos dicen la, comillas, clase política. A mí no me gusta mucho ese término, la verdad. No creo que sea una clase necesariamente social. Por suerte, habemos personas que pertenecemos a distintas clases sociales y hacemos política. Pero me parece sí que finalmente la profunda desafección hacia ese sector tiene que ver con esto, con que los partidos se han transformado en orgánicas que ya no tienen relación con la razón de ser de los partidos, con hacer política en las bases. Finalmente todo eso también es política. El hacer política no es solo estar sentado en el Parlamento o en el Estado. Y yo verdad creo que a mí eso me parece preocupante, ni siquiera ya por la nueva mayoría, sino por Chile. Y creo que obviamente hay que fortalecerlo y por eso también es tan grave que haya tan poco pluralismo medial, porque yo creo que me parece saludable que medios, bueno, no voy a tirar flores a los medios que están aquí, pero coincide que los medios que están sentados en esta mesa lo hacen, digamos. Pero yo creo que es importante que existan medios que visibilicen las pegas políticas que se están haciendo, no en la institucionalidad, sino en otros sectores, y que eso también es política, y educar a la ciudadanía, a la población que lee, que escucha esos medios, que ve esos medios, de que la política es mucho más que una situación de corrupción eventual en el Estado o en el Parlamento. Me parece que si no hacemos eso, bueno, Chile va a seguir teniendo los cánones transnacionales del mercado y lamentablemente vamos a seguir teniendo esta hegemonía cultural de la que hablaba Bea. Me permite una cosa, yo creo que Javiera dijo una cosa muy importante. Yo creo que es de fondo el tema de qué es lo que está en crisis en la política. Yo personalmente pienso que la élite política y los partidos políticos, los sitúa ahí, están fuera de la realidad. O sea, no están cumpliendo la pega de representación de los intereses que dicen representar y desde ese punto de vista hay que reconocer que el Partido Comunista es el que está más cerca, con menos contaminación de poder de Estado. Pero lo que quiero decir es que, aparte de eso, yo sí creo que son una élite en el sentido que lo planteó Caetano Mosca cuando creó el concepto clase política, porque se están representando a sí mismos y entonces esa representación en realidad es apenas una mediación de equilibrio gubernamental, pero no representa, la gente está en la casa mirando, está mirando, eso es la verdad. No se siente interpretada ni representada en esta política. Claro, no hay a lo mejor tejido social suficiente para que emerja, para que proteste, para que salga. Esto ha sido casi convulsivo en la sociedad chilena en los últimos 10 años, que de repente brotan los terciarios, el sector de los subcontratistas, etcétera, ¿no es cierto? Los pingüinos, después la gente de de diferentes sectores. Pero lo que quiero decir es que la crisis política está ahí y entonces representándose a sí mismo, estas sillitas musicales se han ido alejando de la realidad. Entonces el problema es que la crisis de la educación, ¿cuándo nació la crisis de la educación y por qué tenía 80%? Porque brotó no en las aulas, brotó en los bancos. Cuando se empezaron a hacer efectivos realmente los cobros de las garantías y la gente empezó a perder casa y salieron las primeras generaciones de crédito con aval del Estado y se dieron cuenta que estaban endeudados en 20, en 30 millones de pesos por su carrera y que no iban a tener cómo pagarlo. Bueno, en ese momento explotó. Y la verdad es que si nos paramos hoy día en lo que estamos, nos damos cuenta que estamos bastante lejos de haber encontrado una solución a eso. Entonces de repente va a haber de nuevo lo mismo. 10:38, vamos a hacer una pausa aquí en Combinación Clave. A la vuelta me gustaría una opinión de ustedes porque se da a conocer hoy encuesta CEP. La encuesta CEP sigue siendo igual que antes, después de lo que pasó con la colusión del Pavel Tizú. Ya, bueno, gente nerviosa. Sí. Parte de eso y además la lectura que se puede hacer y va a estar orientada a los liderazgos en Chile a propósito de los casos Penta, SQM, Cabal, en fin. Ya volvemos, 10:38, sigues en Combinación Clave. Eso.